Primero y principal, antes de hablarles de lo básico de la revolución solar, les voy a explicar cómo pueden ver ustedes la revolución solar, así que presten mucha, pero mucha atención a lo que les voy a enseñar ahora, que igual si se lo pierden lo van a poder ver en YouTube en diferido. Pero bueno, si lo están haciendo ahí en ese momento, con alguna compu al lado o con la compu en dos pantallas, entonces capaz les conviene estar atentos porque siempre es mejor aprender las cosas haciéndolas en el momento. Así que también voy a tratar de ir despacito, si se puede, porque yo hablo muy rápido. Bueno, van a entrar a carta-del-medio-natal.es. Esta es mi página favorita porque tiene datos muy precisos en cuanto a usos horarios. ¿A qué me refiero? A que a veces pasa que quizá naciste en una ciudad muy específica, muy chiquitita, y no la encontrás en un programa normal. U otras veces también pasa que te encontrás con que hay algún horario de ahorro de energía. ¿Vieron cuando el país tiene problemas económicos? Esto pasa mucho en Latinoamérica igual. Y para que se aproveche más la luz del día, hay momentos en donde se utiliza el horario de ahorro de energía y se suma una hora más o se resta una hora menos al horario habitual. Entonces esto a veces no está cargado en los programas y lamentablemente corremos un gravísimo riesgo de estar levantando mal la revolución solar de la persona. Y esto es muy pero muy importante porque a diferencia de la carta natal, la revolución solar, que igual la carta natal también tenemos que tener la hora exacta, pero la revolución solar, al depender tanto del movimiento de las horas, porque ahora van a ver qué es lo que pasa en el gráfico, es todavía más riesgoso equivocarnos con el horario, entonces lo tenemos que tener bien preciso y esta página por ahora me falló una sola vez. Entonces, ojo al piojo, porque igual me falló una vez. Esto quiere decir que no hay nada que sea prueba de balas y que igual tenemos que usar nuestra propia capacidad de investigación para encontrar si el horario que estamos calculando es el correcto, que ahora les voy a enseñar también cómo lo pueden hacer. Y por supuesto que si tienen dudas de su horario de nacimiento, hacerse una rectificación con un astrólogo o astróloga también es algo que les va a venir súper. De hecho, también recomiendo mucho eso para las personas que tienen el ascendente muy cerca de empezar el signo anterior. Entonces, entran a carta-del-medio-natal.es. Lo voy a dejar ahí en el chat, así pueden ver la dirección. Esta es la página principal, vamos a ver de achicarla un poquito, así pueden llegar a apreciarla toda, que la cerré por la publicidad que me aparecía. A ver, ahí más o menos, a ver si ahí está todo cubierto. Esto es televisión en vivo, arreglando las cosas en vivo, muy bien. Van a venir acá a calcular carta natal y van a poner sus datos. Vamos a usar al famoso Pepito Flores, que si yo pongo una P acá ya va a aparecer. Miren, está Pepito Flores. Pepito Flores es el cliente inventado más importante de mi vida. Y vamos a poner una fecha random. Vamos a poner tipo el día de hoy, pónganle, pero 1990, ¿no? Pepito Flores nació en 1990, el 14 de diciembre. Pepito Flores de Sagitario, nació a las 10:30 de la mañana. Acá donde dice HL lo van a dejar así, no toquen nada de esto, no pongan ni UT ni LMT, lo dejan en HL y no lo tocan, ¿ok? Vienen a país, vamos a poner, no sé, que nació en Argentina, vamos a poner que nació en Chaco y vamos a poner que nació en Castelli, ¿sí? Acá tienen la opción para insertar coordenadas a mano si hubiese llegado el caso en el cual ustedes no encuentran la ciudad en la que nacieron. Si pasa eso, van a la ciudad, no sé, supónganse que se llama, vamos a poner que nacieron en Lago Puelo, ¿no? Tuki, ponen Lago Puelo y fíjense que ya mismo acá aparece en Wikipedia, en Google en realidad, las 42 grados
4 minutos sur, 71 grados, 37 minutos oeste. Entonces, ustedes tienen esa opción de coordenadas para chequear cualquier cosita que suceda. Bien, vamos a poner aceptar. Y ahí tenemos la carta natal de Pepito Flores. Uy, miren, Pepito Flores tiene un montón de planetas en la casa 12. Ahora, antes de continuar, yo les recomendaría que vengan para acá abajito y tilden algunas cosas que también nos van a servir cuando miremos la revolución solar. Tilden el nodo norte y tilden a Quirón, ¿sí? Y van a poner aceptar. Tuki. Entonces se carga de nuevo la página y ahora fíjense que están el nodo y también está Quirón presentes. De hecho, si se quieren hacer una cuenta en carta natal, que acá arriba se pueden hacer una cuenta, se los recomiendo porque les guarda los presets, es decir, que ya tiene diagramado cuáles son los aspectos que ustedes calculan, cómo los calculan. Los presets que tiene esta página a mí no me gustan, les soy honesta, los tengo que estar cambiando todo el tiempo, pero me sirve la página para explicar cuando hago streams. Pero bueno, hay cosas que yo cambio. Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con los orbes para calcular conjunciones, me parecen muy exagerados. Pero bueno, hay un montón de cosas que no las vamos a explicar ahora. Otra cosa que yo destildaría también es acá, en la pestaña aspectos, acá donde dice 30 grados y donde dice 150 grados, que es el semisextil y el quincuncio. ¿Por qué? Porque son aspectos menores ya, no tienen tanta importancia. Eso es cuando somos muy exageraditos y queremos saber demasiado más de lo que ya multitudinariamente nos está explicando la revolución solar. Obviamente que van a haber profesionales que les digan que se hace, pero bueno, están acá conmigo y yo soy del pensamiento de que más a veces es menos y que yo, si me relleno la cabeza de un montón de información, termino entendiendo menos de mí que tratando de simplificar, agarrando las ideas que son las más importantes y profundizando en esas ideas. Creo que a veces se puede ganar mucho más de aprendizaje de la carta natal también, no solo de la revolución solar, viendo, por ejemplo, no sé, una conjunción muy importante o un trígono muy importante que tengo en la carta y trabajando respecto a eso, que de golpe haciendo esto de dónde tengo a Lilith, dónde tengo, no sé qué más hay. Ahora me voy a fijar porque a veces voy a poner aceptar, no se olviden de poner aceptar. A ver qué otros eran los que... el Vértex, ¿dónde está Eros? ¿Dónde está Ceres? ¿Dónde está Palas? ¿Dónde está Juno? ¿Dónde está...? Basta. Miren todo lo que tenemos. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Nodo Norte, Quirón, más las casas, más los signos, más las ubicaciones, más las intercepciones, más los puntos medios. No. Y no estoy diciendo nada comparado a todo lo que tenemos. Todo es un montonazo. Entonces... no sobrecarguen sus cabezas, que ya hay un montón que tienen para trabajar ahí y tal vez no lo están viendo. Bueno, una vez que tenemos la carta natal de Pepito Flores con las aclaraciones necesarias, ahí sí vamos a ir a cliquear abajo. Ven que tenemos abajo las generalidades, abajo los planetas y abajo tenemos un cartelito amarillo que dice revolución solar. Entonces voy a hacer clic allí. Bien, la revolución solar me dice de qué año. Acá tenemos que ver en qué año cumplió años la persona. Vamos a hacerle la revolución solar de este año a Pepito. Y acá tenemos si la revolución solar o la carta natal más revolución solar. Obviamente vamos a poner carta natal con revolución solar porque queremos compararlas. Esa es la forma más práctica de ver una revolución solar. Pero también a veces sirve verla por separado una vez que ya hemos visto lo general. Y otra cosa también es que importa mucho dónde cumplís años. Entonces, si no cumpliste en el mismo lugar, destildas esto. Si lo cumpliste en el mismo lugar, pones aceptar y ya está. Y te va a aparecer. Pero voy a poner otro lugar de nacimiento, así les muestro cómo se ve la pantalla. Vamos a aceptar. Entonces, claro, se me abre de nuevo la misma ventana, pero ahora me pide que seleccione esa ciudad nueva en donde Pepito cumplió años. Entonces vamos a poner que Pepito cumplió en Argentina, pero no sé, se fue un fin de semana a Buenos Aires. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Tic. Y listo. Bien. A no asustarse gente con lo que vemos acá, que parece un montonazo, a no asustarse. Primero y principal,
algo que me olvidé de decirles y que les prometí que iba a hacer. Algo que tienen que hacer ustedes para chequear que la hora de nacimiento sea la correcta, primero se ponen a investigar en internet a ver si había algún horarios de ahorro de energía cuando nacieron, y lo que van a venir a ver es esto, ¿sí? Fíjense que acá dice -2. Y capaz ustedes descubren que googleando decía que era -3. Entonces acá van a desconfiar, y ahí sí mi recomendación es que vayan a mirar otros programas, consulten con astrólogos, hagan una miradita más profunda. Volviendo entonces, lo primero que hay que hacer cuando levantamos una carta natal es corroborar que los datos sean los correctos. ¡Qué pavada, Jimena! No importa. Me ha pasado a mí como astróloga de levantar mal una revolución solar y hacer una revolución solar gratis para nadie, porque ese nadie no tenía exactamente esa fecha de nacimiento o ese día de cumpleaños, y tuve que hacerlo todo de nuevo. Entonces, como ariana súper apurada que soy, les aconsejo que revisen todo. Tenemos acá la carta natal, Castelli Chaco, la latitud, la longitud, del 14 al 12 de 1990, a las 10:30. Bien, acá está todo. Y después la revolución solar, corroboremos. Fíjense que parece la misma fecha. ¿Pueden aparecer fechas distintas en la revolución solar? Claro que sí. Primer dato importantísimo sobre la revolución solar. El Sol, ustedes vieron que tenemos el año bisiesto. El año bisiesto es una acumulación de tiempo que se da porque los meses están calculados de manera arbitraria y no matemáticamente. Cuando el Sol lo vemos otra vez en la posición en donde lo veíamos al momento del principio de año, siempre vemos como si se estuviera corriendo unos grados, y es que en realidad nos falta ese restito, que es así como se convierte al año bisiesto cada 4 años. Entonces, es por este motivo que cada vez que cumplimos años se va modificando esto. Fíjense, acá mismo, ¿no? Pepito cumplió el 14 del 12 de 1990 a las 10:30 y figura que su cumpleaños es el 14 del 12 a las 4:07. Esto quiere decir que pasados unos años, Pepito en algún momento va a cumplir el 13 de diciembre y no el 14. Ojo, esto no significa que ustedes cuando cargan la revolución tienen que poner el 13. Los programas lo calculan solo, pero no se asusten si ven que les aparece la fecha del día anterior o 2 días anteriores para la gente que ha vivido mucho tiempo, porque esto es algo súper natural y que tiene que ver con cómo está hecho el calendario solar para nosotros, los seres humanos en esta tierra. Bien, entonces vamos a venir para aquí abajo y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con la carta natal. Vamos a tildar el nodo norte y vamos a tildar a Quirón, y en aspectos vamos a destildar los 30 grados y destildar los 150. También vamos a marcar la casa 1 acá, que está desmarcada, y vamos a poner aceptar. Ahora que hicimos todo esto, efectivamente podemos empezar a analizar la revolución solar. Lo que ustedes ven adentro, hasta esta línea, este círculo, ¿sí? Cuando se termina esta división que es tipo una regla, es la carta natal. Sigue siendo la carta natal de Pepito Flores. Todo está en el mismo lugar en el que estaba en el momento en el que ha nacido. Pero lo que hay afuera es la revolución solar. ¿Por qué está afuera? ¿O por qué está alrededor? ¿Por qué se dibuja de esta forma? Porque es un método muy sencillo de contrastar y de comparar lo de adentro con lo de afuera. Lo que está pasando afuera se cruza con lo de adentro y por lo tanto me va a resultar mucho más sencillo comprenderlo. Entonces es una practicidad este dibujo, pero atención, porque cada persona comprende las cosas a su manera. Esto quiere decir que tal vez no sientas comodidad en esto y te guste más ver los círculos separados. Hay un montón de programas que hacen esto, te los dibujan separados, te los dibujan con otras líneas y otros colores. Esto varía mucho de tu gusto personal. Para mí es más fácil así porque es más inmediato. Si yo estoy mirando lo que hay acá en el círculo y estoy mirando lo que hay en otro círculo en otro lado, es como que tengo que estar todo el tiempo con el dedito yendo de acá para allá y me parece medio un quilombo.
Una cosa que me parece súper importante a destacar sobre la revolución solar y que parece una tontería y ustedes me van a decir, ay, Jimé, nos estás tomando de tontos, pero hay mucha gente que cuando aprende astrología capaz no lo tiene muy presente, quizá porque la palabra que se suele usar es revolución solar en vez de retorno solar. Es que en la revolución solar siempre de los super siempre, de los recontra siempre, el sol tiene que estar en el mismo lugar en donde está el sol natal. Por eso se llama retorno solar y por eso es que pasa eso del cambio de horario. Porque ¿qué es lo que hace el programa astrológico? Va a buscar en qué momento el sol del día del cumpleaños estaba en el mismo lugar que el sol del día del nacimiento. Y esto va a hacer que exista ese corrimiento de hora por el paso de años. Fíjense esto. Tenemos este simbolito de acá. Ahora voy a hacer zoom para que se pueda ver un poquito mejor. Este simbolito de acá es el sol natal de Pepito. Y este simbolito de acá es el sol de revolución. Y están efectivamente los dos pegaditos. Habrá muchos planetas que coincidan en esto en el año y otros que no. Esto es algo que puede suceder. Muchas veces lo van a ver coincidir más frecuentemente con Venus y con Mercurio, porque como son planetas que están tan cerquita del Sol, no suelen alejarse mucho de él, y lo mismo pasa cuando nacimos, por lo tanto, se suelen cruzar, suele ser el retorno de nuestro Venus y de nuestro Mercurio muy cerquita de nuestro cumpleaños. Y a veces también con la luna porque se mueve muy rápido. Pero ese movimiento tan veloz hace que a veces esté en cualquier lado. Por ejemplo, miren, Pepito tenía la luna acá y cuando cumplió años la luna estaba por acá. Nada que ver. Bien. Ahora que sabemos todo esto, les voy a explicar cuáles son los que se consideran los 3 temas más importantes, los ejes sobre los cuales se sostiene la revolución solar. Estos ejes, considerémoslos como temas, son tópicos anuales. Estos tópicos anuales deberían ser ordenados por prioridad, considerando que donde se ubica el ascendente de revolución, repito, donde se ubica el ascendente de revolución es lo más importante. Segundo en importancia es en qué casa de la revolución solar está el Sol y finalmente en qué signo cae el ascendente de revolución. Vamos a verlos uno por uno, así los explico bien. Primero, ¿cómo puedo ver en dónde está el ascendente de revolución? Vamos a achicar de nuevo la imagen, así se ve un poco mejor. Vamos a mirar el círculo de afuera. Para las personas que ya saben de astrología, rápidamente van a encontrar en dónde está un ascendente, pero para quienes recién están aprendiendo tal vez no. Entonces es importante encontrar la flecha de color rojo. La flecha de color rojo en el caso de cartanatal.es, porque capaz entras a usar otro programa y el otro programa tiene otro color de flecha. Pero si querés asegurarlo doblemente, es donde está la flecha roja y de paso en donde está a continuación de la flecha yendo en el sentido contrario las agujas del reloj, donde está el número 1, que es la casa 1 o ascendente. Entonces, cuando trazo una línea, y esa línea la sigo trazando para llegar al corazón de la carta natal de Pepito, lo primero que veo es que este ascendente está cruzándose ¿con qué? Con su casa 10. Miren, muy importante este detalle porque si yo quizá estuviera con esta flechita por aquí, ya no sería más el ascendente, ya sería la casa 11. Entonces, ese es el esfuerzo visual que nos tenemos que acostumbrar y ejercitar a hacer hasta que sepamos hacer bien revoluciones solares, que es ver que lo que se cruza con lo de afuera a veces nos puede hacer confundir con las líneas que hay adentro. Acá es como si pusiéramos este cuchillito y estuviéramos cortando justo esta porción de torta de una manera medio asimétrica, pero bueno, cada cual
Es como si la persona que puso el ascendente acá dijo, es la famosa, ¿me comías un pedacito de esa torta? Entonces, acá tenemos que el ascendente cae en la casa 10. ¿Qué significa entonces el ascendente de revolución? El ascendente de revolución me indica de alguna forma un tema que está viniendo hacia mí. Algo que es circunstancial a mi existencia, que está alrededor de mi vida. Uy, esperen un segundo, ya vengo porque tengo que hacer algo. Acabo de dejar a alguien afuera de mi casa, así que un segundito, no se vayan. Perdón, ¿vieron cuando dejan la llave puesta en la puerta de sus casas si alguien quiere entrar? Bueno, pasó eso. Entonces, hola Magalí, diosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el ascendente de revolución de esta persona está cayendo sobre la casa 10. Esto quiere decir que las circunstancias que rodean el año de esta persona, las cosas que la vida le pone enfrente, recuerden cómo es el poder del ascendente desde la carta natal, siempre nos trae un ambiente, nos exponemos a algo y ese algo termina sucediéndonos a nuestro alrededor y aprendemos algo. Entonces, el ascendente de revolución tiene una indicación similar. Mientras que el ascendente de la carta natal lo aprendemos toda la vida, el ascendente de revolución nos trae un ambiente que debemos de integrar, ahí está, ese año en particular. Por eso es que insisto en que eso es lo lindo que tiene la revolución solar, que a veces estamos por la vida creyendo que vamos a hacer siempre toda nuestra carta natal y solo nuestra carta natal, cuando no nos damos cuenta que año a año estamos expuestos a diferentes experiencias a través de todo el zodíaco y esas experiencias nos nutren como personas más plenas. Entonces, cada año vamos incorporando más del resto de los signos que hay en nuestra carta natal, aunque no lo veamos. Entonces, esta persona, como tiene su ascendente de revolución sobre la casa 10, que la casa 10 tiene que ver con la imagen desde el punto de vista de lo profesional, con el trabajo, con la vocación, con un poco las metas, los objetivos en la vida. Piensen que la casa 10 está astrológicamente en el zodíaco en reposo, regida por Capricornio. Es decir que hay algo que me toca vivir este año que tiene una relación muy fuerte con los conceptos capricornianos, que no significa que voy a tener que incorporar energía capricorniana, pero sí que voy a tener que atender cosas de índole capricorniana, como por ejemplo tomar una decisión importante respecto al trabajo, fijarme a ver si negocio un ascenso que tenía, rendir un examen importante que va a impactar directamente en algún tipo de capacitación y esa capacitación me va a hacer que me aumenten el sueldo, pero tal vez no tan apegado a las cuestiones económicas. Siempre el resultado tiene que ver con el prestigio, con el crecimiento, con el aumento del conocimiento, con el reconocimiento, los premios, los ascensos. Hay una cosa acá de, bueno, te coronamos, llegaste, cumpliste o incluso te planteaste, porque también puede ser un año en donde me doy cuenta qué es lo que quiero hacer y aunque no llegue, ya me estoy planteando un objetivo muy específico por el cual voy a luchar todos estos años que vengan después. Obviamente que todo esto es un súper resumen y que en cada casa hay mucho más que hablar, pero les estoy enseñando lo básico. Vemos entonces, después de ver el ascendente, lo segundo que vamos a ver es dónde está el sol. El primer error que mucha gente me pregunta es, Jime, a mí el sol siempre me cae en la misma casa de mi carta natal, porque al sol lo tenemos que mirar en dónde cae la revolución solar, no en la carta natal. Entonces, ¿por qué además? Porque como les dije antes, como el sol siempre está en conjunción al sol natal en la revolución solar, todos los años
va a estar en la misma casa, porque no cambia de posición. Entonces lo que sí cambia de posición es lo que hay afuera, y ahí sí el Sol va a estar todos los años en una casa distinta. Bien, pensemos que el Sol tiene esta cualidad iluminadora, ¿no? Esta cuestión que ya desde un punto de vista astronómico es una gran estrella brillante que está en el cielo, con la cual no podríamos vivir y que nos permite ver con claridad. Si no existiera el Sol, no podríamos ver con claridad los colores. Entonces, el Sol funciona como una linterna espiritual para nuestro año. Allá, a donde está el Sol, es a donde estamos poniendo un foco. Entonces, a diferencia de lo que sucede con el ascendente, que es algo que viene a mí, que puedo o no estar preparada para eso, donde está el Sol es algo que yo me ocupo porque suceda. Hay un interés, que es un interés que ya venía de antes, que se relaciona con mi propósito y con mi identidad, todos rasgos solares. Entonces, la casa en donde está el Sol es en donde yo estoy poniendo interés ese año, en donde yo estoy invirtiendo una gran cantidad de energía, en donde yo me estoy iluminando con la linterna y por lo tanto es posible que haya cierta facilidad o por lo pronto velocidad para cumplir las cosas que suceden en ese lugar. En el caso de Pepito, vemos que está en la casa 1, por lo tanto Pepito va a estar viviendo situaciones de índole personal. Se va a preguntar cosas como, por ejemplo, cómo puede estar un poco mejor orientado a sus objetivos, de qué manera puede mostrar su verdadera personalidad, qué sucede en relación a cómo lo percibe el resto de la gente, cuál es la imagen de sí mismo que comunica. Y por supuesto también hay un aprendizaje que conforma la identidad de Pepito. Por lo tanto, se duplica el valor. Acá tenemos otra cosa que nos genera mucho más interés. Y es que así como hay años donde hay cocoliche y tenemos un montón de planetas y casas y signos y cada uno patea para un lado, entonces tenemos un año que es tipo abanico donde nos pasan un montón de cosas distintas. Este año, por ejemplo, es un año que tiene bastante relación, porque tenemos una casa 10, que ya es uno de los 4 ejes fundamentales. Acá tenemos un trabajo relacionado con la ambición y tenemos un Sol puesto en uno que tiene que ver con los objetivos. Entonces, sin lugar a dudas, este va a ser un año muy ambicioso para esta persona, con mucho foco en quién es ella y qué es lo que quiere lograr sobre ella misma. Por otra parte, con un año así, difícilmente haya mucho tiempo para ocuparme de servir y de ayudar a los demás, que no quiere decir que no lo haga, pero obviamente yo misma me voy a estar exigiendo mucho tiempo por el logro de estos objetivos. Luego de esto, lo último que vemos es dónde cae por signo el ascendente de revolución, que sería el tercer tópico. Así como habíamos visto dónde caía por casa, lo otro que vamos a ver es dónde cae por signo, pero tercero en posición prioritaria. ¿Por qué? Porque funciona también similar a lo que pasa con el ascendente en la carta natal, en el sentido de que nos muestra cómo nos expresamos. El ascendente, donde está por signo, nos muestra cómo nos expresamos. Obviamente que la expresión del ascendente en la carta natal representa algo que llevo dentro y que tal vez no estoy sabiendo reconocer en mí, y los demás lo ven más claro, pero cuando está en la revolución solar es casi una especie de humor anual. Es seguramente algo que tampoco yo descubra con facilidad, pero me voy a encontrar en muchas situaciones actuando de una manera más relacionada a ese signo que en otros años, como en el caso de Pepito, que a tener el ascendente revolución cayéndole sobre su Escorpio, va a tener actitudes este año que estén ligadas a sus cualidades escorpianas. Quiere decir que tal vez esté un poco más introspectivo, quizá se convierta en una persona más intensa este año, esté mucho más emocional, mucho más profundo, psicológico, también más sexual, más seductor. Esto puede pasar. De hecho, acá es donde empezamos a ver un poco la mecánica de la carta natal. Cuando miramos la carta natal de Pepito, vemos que es verdad, él tiene una luna escorpiana y un Plutón en Escorpio, o sea que esta expresión anual tampoco le va a llamar mucho la atención o le va a parecer muy distinta a su propia identidad.
Pero lo cierto es que como tiene tantos planetas en Capricornio y en Sagitario, quizá este año esté un poco más controlado por su lado lunar o que se sienta un poco más atraído por lo sensible más que por lo concreto y lo material. Qué interesante entonces, porque acá, cuando le analizamos la carta a la persona y mejor dicho la revolución solar, no le vamos a decir simplemente que hay algo puesto en la ambición. Hay una ambición sin duda para su año, pero esa ambición va a estar ligada a las emociones. Esto significa que esta persona seguramente quiere ascender en el trabajo, pero le importa ascender en el trabajo porque a alguien le faltó el respeto y quiere demostrar que en realidad vale más de lo que creen, o porque se terminó sincerando consigo mismo y se da cuenta que hay algo de ese proceso que necesitaba para poder valorarse un poco más o para poder desprenderse de algo, porque también Escorpio tiene mucho que ver con desprenderse de ciertas cosas. Esto es lo que tenemos que ver, por supuesto, que tenemos para analizar un montón de ascendentes a revolución, un montón de soles y un montón de signos por ascendente a revolución, o sea que hay una gran variedad que no vamos a cubrir en este video, quizá lo hagamos en futuros videos. Miren cómo pasó el tiempo, ya son 46, o sea que rapidísimo. Pero sí les expliqué qué es lo básico. ¿Qué otras cosas vemos a medida que avanzamos en el conocimiento de la revolución solar? Vemos aspectos. Vemos los aspectos que se dan en la revolución solar solita, ahí es donde les decía que capaz a veces sí está bueno mirar la revolución solar sin carta natal contrastada. Vamos a ver cómo se relaciona lo de afuera con lo de adentro y cómo se relaciona lo de adentro con lo de afuera, pero siempre en ese orden de prioridad. Primero, ¿qué sucede en la revolución solar como una fotografía? Después, ¿qué planetas de afuera de la revolución solar se relacionan con los planetas de adentro y cuáles de los de adentro se relacionan con los de afuera como último indicador? Y esto nos van a dar ya temas secundarios, porque los primarios los vimos en el Sol, el ascendente y el signo del ascendente. Pero en los secundarios vamos a ver un poco más, a ver si la persona capaz va a tener situaciones más laborales, mucho esfuerzo para ganar dinero, qué le pasa con las amistades. Ahí empezamos a ver una variedad de cosas. Y cuando relacionamos es muy pero muy importante aprender a entender en qué prioridad ponemos cada uno de los planetas. ¿Por qué? Porque como la Luna, Venus y Mercurio se mueven tan pero tan despacito, a nivel revolución solar no van a tener tanta importancia. ¿Los vamos a analizar? Sí, claro. Pero piensen que la influencia de estos tres seguramente tenga un impacto más importante en otras cuestiones y no tanto en la revolución solar en sí misma. Seguramente sí lo sintamos más fuerte cuando cumplimos años y el mes de ese cumpleaños, porque ahí las energías están más intensas, y la luna quizá nos da una funcionalidad más importante cuando vemos una revolución lunar, ¿no? Cuando vemos a ver cuál va a ser el panorama del mes y no tanto el panorama anual, porque esta luna que está acá muy pronto se va a mover de lugar. Sí, lo que vamos a prestar atención es un poco los planetas mayores, yendo de Plutón para abajo. ¿Qué hace Plutón? ¿Qué hace Neptuno? ¿Qué hace Urano? También recordando lo mismo a la inversa, recordando que se mueven tan pero tan despacito estos planetas que tal vez nos agarra un ataque cuando vemos que alguno de estos planetas está haciendo aspecto a otro planeta en nuestra carta natal, pero resulta que se mueven tan despacio que están ahí en contacto desde hace un montón de tiempo. Es ahí en donde entran los tránsitos. Los tránsitos también tienen una importancia. Y los tránsitos vemos no solamente la conexión de planetas que van a estar afuera y cuál va a ser su recorrido durante el año, porque el tránsito ya pone la revolución solar en movimiento y nos dice, bueno, esto es todo lo que va a pasar hasta que empiece el año siguiente. Acá vemos una foto del día en que cumplí. En los tránsitos vemos qué es lo que va a pasar en la posteridad hasta que termine un año entero. Entonces, ahí es donde se van a gestar algunos tránsitos, algunos más largos, otros más cortos. Otros tránsitos importantes es ver qué está haciendo Júpiter ese año, porque Júpiter siempre permanece más o menos un año por signo, o sea que todos los años va a estar cambiando de casa. Y un poco Júpiter nos está marcando un relojito de en dónde me expando este año, dónde crezco, dónde aprendo. Por ejemplo, este señor que tiene Júpiter entrando a su casa 3 natal, este año va a tener un foco muy puesto en las cuestiones relacionadas a la comunicación y a los intercambios, pero con este Júpiter que
está actuando desde las 5. Es decir que también cuando vemos los temas secundarios tenemos que tener presente que va desde la creatividad. Fíjense, qué interesante cómo se cruzan casas con otras, ¿no? Eso nos dan pautas de cómo los temas se interrelacionan entre ellos. En este caso, él relaciona la creatividad con la comunicación, relaciona el trabajo con el mundo de la comunicación y también con un poco lo familiar. Y así vemos cómo todo se entrelaza en una cuestión mágica. Y ni que hablar de todo lo otro que no vemos tampoco, pero hay que mencionar: progresiones secundarias, progresiones primarias, progresiones terciarias, eclipses. Hay un montón, gente. Hay un montón que podemos ver en un año. Esto es solo una gotita de todo lo que se puede analizar. Pero bueno, supongo que les va a mantener con un poco de entretenimiento respecto a sus revoluciones solares. Ahora pueden ir a chusmear a sus revoluciones, a ver qué les tocó por signo, por casa, por sol. Y bueno, y después si sacan alguna conclusión, me cuentan y la charlamos. ¿Sí? Me lo pueden dejar en los comentarios del video de YouTube cuando ya esté subido, o si estás viendo este video de YouTube, cuando lo veas. Y por supuesto que, como ustedes saben, toda la información que yo ofrezco, todo el trabajo que yo hago, lo hago de manera gratuita. Lo hago porque me gusta compartir el conocimiento con ustedes y porque disfruto mucho enseñar, pero del aire no se puede vivir, así que me pueden ayudar un montón haciendo donaciones. Por ejemplo, se pueden suscribir a mi canal de Twitch, que de hecho si tienen Prime lo pueden hacer gratuitamente, no gastan un peso y a mí me ayudan con una divisa extranjera, que nunca viene mal para un país como Argentina. Otra forma de ayudarme es donándome cafecitos. Les voy a dejar ahora el link al cafecito en el chat por si quieren donar. También otra forma, esto ya no es ayudar, esto ya es contratar. Ustedes se llevan algo, me pueden contratar en www.astroelfo.com.ar, tienen toda la información que necesitan. Y si no pueden nada de todo eso, también se entiende, porque vivimos en una situación crítica y no todo el mundo puede. Pero igual me ayudan compartiendo, me ayudan comentándole a sus amistades, me ayudan etiquetando gente en los posteos que yo hago, retuiteando, compartiendo en stories de Instagram. Todo lo que puedan hacer a mí ya me ayuda un montón. Y de hecho me ayuda que estén ahí, presentes en el chat, que sé que están acá, que me están acompañando, que les interesa lo que estoy haciendo, que lo que estoy haciendo no es en vano. Qué tan importante es el propósito. Magali, no sabés todas las cosas que me pasaron este año y le diste en la tecla. Uy, no me acuerdo qué te dije, Magali, porque también hago tantas revoluciones que me olvido. Espero que le haya dado en la tecla las cosas buenas y espero que las cosas malas hayan sido por bien, hayan sido para aprender y para crecer. Después de ver esta explicación ya entiendo por qué este año ha sido tan malo. Muchas gracias por la explicación. Bueno, igual algo muy importante que te digo, que te va a servir un montón a vos también, es que hagamos el esfuerzo, porque no es fácil, somos seres humanos, de no decir bueno ni malo. Siempre pensemos que la astrología nos ofrece un abanico de posibilidades. Incluso lo que es tenso, lo que da obstáculo, lo que cuesta, también sirve para estar mejor. El otro día estaba viendo, justo me pasó esta semana, estaba viendo, y les dejo esta reflexión antes de irme, el video de un filósofo que hablaba sobre el dolor. Y él explicaba que después de situaciones dolorosas, las personas sienten más vívidas la felicidad. Si ustedes hacen raconto de cuáles fueron las situaciones difíciles de su vida, se las acuerdan mucho más que las situaciones más felices. Y esto sucede porque el dolor es mucho más intenso y es mucho más marcado. Entonces, si para algo sirve el dolor es para que valoremos las cosas que realmente están en nuestras vidas, las cosas que nos hacen bien, para crecer, ¿sí? La gente que ustedes conocen que nunca sufrió por nada es gente que en general es caprichosa, es privilegiada, es inmadura, o no que les ha pasado eso. De ver que el que tuvo todo regalado en su vida, en general es una persona que tanto necesita aprender. Obviamente que no por eso nos vamos a exponer constantemente al dolor, pero también es cierto que cuando el dolor llega hay que tratar de sumergirse, atravesarlo y acordarnos que no solamente va a pasar, sino que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Así que bueno, nada más. Nos vemos
El martes que viene no voy a estar porque tengo una fiesta de fin de año. Así que les aviso en redes sociales si el stream de la semana que viene va a ser el lunes, el miércoles o el jueves o cuándo. Así que estén atentos. Pero desde ya que vengan porque les voy a hablar de qué se viene para 2023. Así que va a servir un montonazo. Así que no se lo pierdan. Más que nada porque después si lo ven en diferido capaz no pueden hacer preguntas. Entonces mi humilde recomendación es que hagan eso. Bueno, me voy. Antes de irme hago un raid por si a alguien le interesa. Con una amiga de la casa que es Kimcita. Se quedan viendo lo que ella está streameando o lo ponen de fondo si quieren. Que en este momento creo que está viendo videos de la selección. Así que nada, si están manija con la selección, de paso ven eso. Adiós. Buena semana y hacer fuerzas por el domingo.